Hola, continuando con nuestro curso virtual de actualización de la EPOC. Entonces, ¿dónde vamos a manejar el paciente? Pues hasta el 80% de los casos las exacerbaciones se manejan ambulatoriamente, pero ese 20% hay que detectarlo tempranamente. Y si llegamos a hospitalizar a un paciente, es necesario estar pendiente de su oxígeno, de su pulsioximetría, definir si requiere o no otros estudios adicionales e iniciar rápidamente las medidas farmacológicas. Y, muy importante, definir si podemos conocer la causa o no de la exacerbación. ¿Cuáles son las indicaciones de evaluar o de determinar si el paciente lo vamos a hospitalizar? Mucho de lo que ya vimos antes. Clínicamente el paciente, pues si está con dificultad respiratoria, el uso de músculos accesorios, alteraciones en la oxigenación, los gases arteriales, pero otros factores clínicos importantes que quiero resaltar en esta diapositiva es: si no respondió al tratamiento inicial, es mejor dejarlo intrahospitalariamente. Y adicionalmente, evaluar la presencia de otras comorbilidades que puedan estar afectando o puedan estar favoreciendo que un tratamiento no haya mejorado al paciente. Y evidentemente, ausencia de soporte en casa, que sea un paciente que pues esté en riesgo, hay que definir el manejo intrahospitalariamente. ¿Cómo vamos a hacer entonces el manejo de las exacerbaciones graves pero que no son potencialmente mortales? Hacemos nuevamente una evaluación inicial, evaluamos síntomas, gases arteriales, unas imágenes, definimos que no hay ninguna otra condición que pueda estar favoreciendo, como una neumonía o algo adicional que favorezca pues este evento. Y se debe iniciar el manejo de oxigenoterapia, monitoreándolo regularmente, con gases arteriales de ser necesario, con el uso de pulsioximetría regularmente y ver cómo le va. El inicio de los broncodilatadores definitivamente pues debe ser rápido, y lo que nos recomiendan las guías es que podemos combinar incluso beta-2 agonistas y anticolinérgicos. De esta forma, pues vamos a potenciar su efecto. El uso de broncodilatadores de acción prolongada, pues no es necesario si no lo venía usando el paciente, pero si lo venía usando el paciente, es importante continuar el tratamiento. Y hay obviamente varios estudios que se han realizado con el hecho de definir si el paciente necesita inhalador o micronebulizaciones. Al final, pues lo que han demostrado los estudios es que es igual. Lo que tenemos que definir es el paciente. Si el paciente no está haciendo bien la técnica inhalatoria, si está en unas condiciones en donde es mejor que le hagamos micronebulizaciones, pues las hacemos. Respecto a medicaciones adicionales, como por ejemplo el uso de corticoides orales, es necesario el inicio del corticoide. Y ya más adelante vamos a ver cuáles son los efectos positivos del uso de los corticoides. Adicional a eso, el uso de antibióticos, y evaluar si necesita o no algunas intervenciones adicionales como ventilación mecánica no invasiva, entre otras. Siempre se debe tener en cuenta otras condiciones como el balance de líquidos, la profilaxis tromboembólica, y estar muy pendiente de las otras comorbilidades como arritmias, entre otras, sobre todo el tema cardiovascular. Vamos a hablar entonces del tratamiento farmacológico. Empezaremos hablando de broncodilatadores, antibiótico y corticoides. Entonces, ¿qué vemos o qué dicen las guías? La idea es que usemos los inhaladores de manera temprana. Como les dije previamente, puede ser micronebulizaciones, pueden ser con inhalador de dosis media. Sin embargo, pues no hay diferencia. El tema es definir e individualizar, como les dije previamente. Las recomendaciones es usar 1 o 2 inhalaciones cada hora durante 2 o 3 dosis, y posteriormente cada 2 a 4 horas según la respuesta del paciente. Y continuar el manejo de base. Respecto a los corticoides, ¿cuáles son los beneficios de los mismos? Esto disminuye el tiempo de recuperación del paciente. Se ha visto que tiene impacto en el BF1 y en la oxigenación, y disminuye el riesgo de recaídas y próximas exacerbaciones a futuro, e incluso tiene impacto en hospitalizaciones. ¿Cuál es la dosis o cuál es la recomendación? Prednisolona 40 miligramos por 5 días, y de preferencia hacerlo por vía oral si no tenemos contraindicaciones. Y se ha visto pues que tiene un beneficio mayor cuando estamos frente a un paciente con eosinofilia. ¿Qué precauciones tenemos que tener en cuenta? Pues los efectos secundarios de los corticoides, que pues los conocemos, el riesgo de neumonía, el aumento de la mortalidad, los ciclos cortos pues nos pueden llegar a generar algunos riesgos de infecciones. Lo más importante es saber que
los vamos a usar cuando las exacerbaciones sean significativas. Por eso es muy importante, como les dije al principio, estar seguros que estamos frente a una exacerbación, porque muchas veces ponemos ciclos de corticoide y a veces el paciente no tenía una exacerbación. Respecto a los antibióticos, también nuestras guías colombianas y las guías GOLD indican la presencia o el adicionar el antibiótico cuando tenemos pacientes con cambios en las características o cuando hay purulencia de la expectoración. Eso es la indicación por la cual vamos a iniciar manejo antibiótico. Se sugiere, por lo menos en las guías colombianas, ellos sugieren el uso de cultivos, sobre todo en algunos pacientes con riesgo, pero pues no es un examen que debamos hacer regularmente. Y se recomienda la duración del manejo más o menos de 5 a 7 días, es lo indicado. Y es importante entonces cuándo vamos a iniciar el antibiótico. Por eso vemos que el color del esputo pues, nos puede ayudar a modular y a definir ese tratamiento antibiótico. Cuando tenemos un esputo purulento, tenemos hasta el 94% de sensibilidad y el 52% de especificidad para considerar que tiene carga bacteriana. Por eso es una excelente opción para definir el inicio de manejo antibiótico. Hay otras revisiones sistemáticas en donde hablan que el inicio de antibiótico pues sí nos van a reducir mortalidad, reduce el fracaso de tratamiento e incluso mejora la purulencia o disminuye la purulencia del esputo. Respecto a qué paraclínicos podemos llegar a tener en cuenta para tomar estas decisiones. Las guías hablan acerca de tomar estudios como PCR que nos puede llegar a ayudar a definir el inicio del manejo. Sin embargo, todavía necesitamos más evidencia y lo mismo con la procalcitonina. Entonces, pues, en principio, si tenemos cambios en las características del esputo, sería una muy buena opción para tomar la decisión del ajuste o el inicio del antibiótico. Las guías también de GOLD nos hablan acerca de, en los casos donde el paciente va a ser llevado a ventilación mecánica o va a ser llevado a manejo con ventilación mecánica invasiva, pues es un escenario en donde estaría bien iniciar manejo también antibiótico y es muy importante seguir el perfil de resistencia del hospital. ¿A quiénes vamos a llevar a la UCI? Entonces, si son pacientes que la disnea no mejora, a pesar del tratamiento que ya se inició de emergencia, si hay alteración en el estado mental, si hay confusión, si hay letargo o coma, si hay una hipoxemia persistente, además a pesar del manejo, si hay una acidosis respiratoria grave, pese al uso del oxígeno o la ventilación mecánica no invasiva, o necesitamos ventilación mecánica invasiva, o hay inestabilidad hemodinámica, debemos trasladar al paciente a la unidad de cuidado intensivo. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a iniciar ventilación mecánica no invasiva? Cuando tenemos una acidosis respiratoria, cuando hay una disnea severa con signos de fatiga muscular y hay un aumento del trabajo respiratorio, el uso de músculos accesorios, el movimiento paradójico del abdomen o retracción de los espacios intercostales o uso de músculos accesorios, pues idealmente podemos iniciar la ventilación mecánica no invasiva. Y la ventilación mecánica invasiva, pues ya cuando el paciente no tolera la ventilación no invasiva o hay una falla en la ventilación no invasiva, hay paro, hay algún efecto gastrointestinal, agitación psicomotora, alteraciones hemodinámicas, arritmias o hipoxemia potencialmente fatal, lo ideal es iniciar la ventilación invasiva. Es de anotar, y esto hace énfasis la guía GOLD, el aumento del riesgo cardiovascular puede llegar a estar presente posterior a una exacerbación, especialmente en los primeros 30 días, y este riesgo puede persistir de 1 a 2 años, por eso es muy importante evitarlas. Y adicionalmente ellos hablan acerca de la parte ambiental, además de la contaminación y todo lo que hablamos inicialmente, también hablan que esto favorece y se han visto evidencia que los cambios de clima, sobre todo los climas fríos, pueden favorecer exacerbaciones. ¿Cuál es el pronóstico entonces a largo plazo? El pronóstico a largo plazo tras una hospitalización o por una exacerbación
es pobre. Recordemos lo que les dije inicialmente, tasa de mortalidad a 5 años hasta el 50%. Y en los pacientes en donde tienen peor pronóstico son los pacientes de edad avanzada con índices de masa corporal bajo, con comorbilidades cardiovasculares, hospitalizaciones previas, severidad clínica de la exacerbación y necesidad de uso de oxígeno ambulatorio. Y esto también se va a ver que son pacientes que pues tienen mayor prevalencia y severidad de la enfermedad, compromiso de la calidad de vida, disfunción pulmonar, tienen una baja tolerancia al ejercicio. Todo esto impacta negativamente en la calidad de vida del paciente y presentan un alto o un mayor riesgo de mortalidad. Y hay que tener en cuenta que la recuperación posterior a una exacerbación, sobre todo severa, pues puede llegar a tomarse hasta 4 a 8 semanas y en algunos pacientes pues no logran volver a su estado basal. Por eso sigue siendo muy importante prevenir nuevos eventos. Entonces, puntos claves. El inicio de los beta 2 con una evidencia C tempranamente. Corticoides hay que usarlos cuando estamos seguros que es una exacerbación. Antibiótico, ya sabemos cuáles son las indicaciones. No hay evidencia de uso de metilxantinas. Y la ventilación mecánica, ya sabemos cuáles son las recomendaciones si el paciente pues, no ha tenido una buena evolución. Por último, quise adicionar este punto clave, y es que después de una exacerbación es muy importante iniciar unas medidas apropiadas para prevenir nuevas exacerbaciones. Antes del alta debemos garantizar que el paciente revisemos, pues estemos seguros que no tiene ninguna otra comorbilidad que esté favoreciendo la exacerbación, que estemos seguros que va a usar el inhalador. Entonces el tema del uso de los inhaladores, suspender los medicamentos que ya no tienen indicación, darle las recomendaciones que son 5 días de antibióticos, 5 días de corticoide para que no lo sigan tomando por más tiempo, el manejo de las comorbilidades y asegurar un seguimiento al mes y a las 12 semanas para poder tener continuidad posterior a este evento. A las 4 semanas la idea es volver a revisar técnica inhalatoria, cómo está la carga de síntomas, empezar como el proceso de vacunación, que puede llegar a ser, muchas de las causas son porque el paciente no se vacuna, y a los 12 o 16 semanas, que es la propuesta de la guía, es repetir esa evaluación funcional, revisar siempre técnica inhalatoria, revisar si el manejo que tiene es el adecuado, cuáles son sus actividades de la vida diaria, hacer una nueva espirometría y evaluar cómo está, si tuvo algún deterioro de su funcionalidad, escalas de síntomas y comorbilidades. El plan de atención y prevención para el alta es fundamental. Dentro de las cosas que vamos a revisar, además de lo que les dije previamente, es asegurar la rehabilitación pulmonar, que es una recomendación que es necesaria en el proceso y en el seguimiento de estos pacientes. Evidentemente, si el paciente sigue fumando, pues también trabajar en el tema de la cesación de tabaco y garantizar que el paciente pues siga asistiendo a sus controles regulares. Aquí vemos en esta figura un resumen de cómo es un resumen general del tratamiento de la exacerbación de EPOC. Siempre definir que si estamos frente a la exacerbación, cumple los criterios de moderada a severa que requieren manejo intrahospitalario, dar el tratamiento adecuado según las necesidades del paciente, con corticoide, oxígeno, los inhaladores, ventilación mecánica de ser necesaria, el manejo antibiótico de ser necesario, y siempre pensando en un plan de rehabilitación y una evaluación o un paquete de cuidado de alta para garantizar este seguimiento. Vemos que estas intervenciones reducen la frecuencia de exacerbaciones, y cada una de estas son las intervenciones de las que ya venimos hablando. Hablan acerca también de algunos mucorreguladores que se pueden tener en cuenta si el paciente tiene un perfil bronquítico, y evidentemente otras intervenciones que no tienen que ver con medicamentos, como la cesación de tabaco, la rehabilitación, el seguimiento de la vitamina D, que se ha visto que tiene impacto en las exacerbaciones. Entonces tomar una vitamina D y tratar si hay un déficit de vitamina D, pues es necesario dentro del seguimiento de las exacerbaciones. Bueno, ya para concluir, recordemos entonces que el objetivo del tratamiento de la exacerbación es minimizar el impacto negativo de la misma y prevenir el desarrollo de nuevos eventos, que una adecuada evaluación inicial y una clasificación nos va a permitir tomar decisiones respecto al tratamiento y al lugar donde vamos a manejar al paciente.
que la terapia debe estar constituida por broncodilatadores, corticoide y antibiótico de ser necesario, entonces hay que elegir muy bien al paciente. Y la ventilación mecánica no invasiva es una herramienta esencial que tenemos que tener a la mano y que tenemos que tener en cuenta porque puede llegar a requerir o puede llegar a deteriorarse el paciente. Y el manejo post-exacerbación es fundamental, incluyendo vacunación, rehabilitación y todo el tema de educación. Muchas gracias.